¿ya? Conozcamos entonces qué vamos a entender nosotros por sesgo de género, ¿ya? Se entiende el sesgo de género como aquellas acciones que hacen los adultos o repiten los adultos en el establecimiento educacional como reproducción de estereotipos, discriminación o sesgo de género, ¿ya? Y el sesgo de género, nos señalan acá que se puede visualizar en la escuela tanto por los docentes que enseñan áreas disciplinares como en la parte valórica, ¿ya? Y muchas veces, el sesgo de género no implica que el profesor o profesora sean una mala persona, sino que a veces hay patrones sociales instaurados tan fuertemente que hacen que de forma inconsciente a veces incurramos en sesgos de género. ¿Ya? A veces tampoco quiere decir que la persona esté mal intencionada en querer hacer esto por libre albedrío, ¿ya? Sino que a veces son patrones que a veces no nos damos cuenta y estamos viendo, hoy estoy haciendo, y no me alcanzo a dar cuenta de que estoy incurriendo en una falta con respecto al sesgo de género, ¿ya? Tenemos estereotipos de género, ¿ya? Es donde nosotros establecemos generaciones, ¿ya? O generalizamos situaciones sobre una persona simplemente por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer, ¿ya? Esos son los estereotipos de género, cuando decimos que ciertas profesiones son para hombres y ciertas profesiones son para mujeres y no podemos interactuar en esos niveles. ¿Ya? Cuando hablamos de sesgo de género, estamos hablando que hay un trato diferenciado para los hombres y para las mujeres, y uno de estos va en perjuicio de un género u otro. ¿Ya? Como en el caso el ejemplo que dio Ivo en el caso de las clases de química, el sesgo de género iba en desmedro de los varones y en beneficio de las damas del curso. ¿Ya? También tenemos que ver otra forma que se puede ver esto a través de los roles de género, ¿ya? Porque existen creencias sociales sumamente afianzadas en que socialmente se acepta que los hombres se desarrollen en estas labores y las mujeres se desarrollen en estas labores. Ahí también estamos hablando de roles de género, y acá esto de los sesgos de género se ven mucho cuando los estudiantes tienen que tomar decisiones, sobre todo en octavo, en segundo medio y en cuarto medio, cuando tienen que ver con todas las líneas de la parte vocacional. Ahí empiezan a aflorar ciertos sesgos de género con los que hay que tener cuidado o ir dándose cuenta con los indicadores. Ya, a lo mejor estos sesgos de género pueden provenir del establecimiento educacional, de algún profesor, incluso de los mismos padres y apoderados, o incluso de los mismos compañeros y compañeras. ¿Ya? Y nosotros tenemos que estar atentos frente a esos indicadores y prevenir que se den ese tipo de cosas. Profe, dígame. Hablando de eso, de que igual el sesgo de género puede afectar a profesores, yo me acordé de una situación que presencié, que es cuando hay mamás que buscan el jardín para sus hijos y ven que hay un educador en vez de una educadora, evitan llevarlos a ese jardín, porque va a estar un hombre con sus hijos. Y he escuchado harto de esos casos, como no lo puse en ese jardín porque hay un educador. Claro, porque ahí, bueno, ahí lamentablemente ahí se da una doble lectura, ¿ya? Porque la estadística señala de que lamentablemente algunas personas de la línea de la pedofilia, ¿ya?, optan por ciertas carreras en las que puedan tener contacto con niños, ¿ya? Pero la pedofilia no tiene que ver solamente con los hombres, ¿ya? También hay mujeres que ejercen la pedofilia. Entonces, si yo tengo miedo hacia la pedofilia, mi estudiante está en riesgo si es una educadora o es un educador. Mi hijo está en riesgo igual, ¿ya? Así que no es un hecho contundente si es educador o educadora, o si el profesor de primero básico es hombre o mujer. Ya siempre tengo que tener cuidado igual. Tengo que proteger a mi hijo y hija de cualquier nivel de abuso, y tampoco, ven, ahí hay otro sesgo de género.
¿ya? Porque se tiende a pensar que el abusador de niños o niñas siempre es una figura masculina. Y no es así, también hay mujeres que lamentablemente cometen estos ilícitos, ¿ya? Entonces, no, yo también debería desconfiar, entonces, si tengo miedo de que alguien pueda abusar de mi hijo o de mi hija, tengo que cuidarlo de la educadora o de la profesora o de la persona que está en contacto. Entonces, a los niños y niñas siempre tengo que yo entregarles medidas de autocuidado como mamá o como papá, ciertos tips, ya ciertas conductas que no son normales, enseñarles el autocuidar su cuerpo, ya nadie toca tu cuerpo, sea tu tía o sea tu tío o sea tu profesor o sea tu profesor, y no pasa por el género, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, pero esas apreciaciones porque el apoderado tiende a pensar de que el pedófilo o el factor de riesgo está en el hombre. Ahí hay otro sesgo de género, ¿ya? Porque mi hijo también puede ser vulnerado en sus derechos por una mujer, ¿ya? No pasa por si es hombre o es mujer, ¿ya? Y si el educador tiene las competencias para poder enseñar en preescolar, no pasa por si es hombre o mujer, ¿me entienden? ¿Ya? Pero eso tiene que ver por patrones sociales involucrados en él, porque también se dice que las educadoras tienen, las carreras de educadoras de párvulo es para las mujeres, ¿ya? Pero también podemos tener educadores de párvulo y educadoras de párvulo, profesores de enseñanza básica como profesoras de enseñanza básica, ¿ya? Y no, las carreras no tienen género tampoco, porque tienen que ver con las competencias, con los perfiles de egreso. No si son, en ninguna parte dice que solamente pueden ser profesores de biología los hombres o solamente pueden ser profesores de biología las mujeres. Ahora que las tendencias y las estadísticas digan una cosa o que a uno le guste más una línea, pero tampoco pasa por el género, pasa por una cosa de competencia y por una cosa de gustos, ¿ya? Así que ahí hay varias cosas y siempre vamos a encontrar este tema y nos va a dar muchas aristas y muchos puntos a debatir, ¿ya? Pero podemos llegar al punto de que no pasa por el género, sino que el género más que todo es un patrón impuesto por la sociedad, ¿ya? Más que si tiene las competencias o no tiene las competencias para, ¿ya? Entonces, igual acá hay algunos ejemplos en el cual ustedes pueden ir darse cuenta cuando estamos frente a una desigualdad de género o frente a un sesgo de género, ¿ya? Porque también puedo visualizarlo en mí misma, como también puedo visualizarlo en mis pares, ¿ya? La utilización del lenguaje masculino para referirnos a los niños y niñas. Por lo menos yo prefiero detenerme un poquito más y hablar de niños y niñas, ¿ya? Que solamente darle, o hablo de persona, la persona, o hablo de individuos, o hablo de seres humanos, ¿ya? Pero sin darle, tratando de sin ir en desmedro de un género u otro, ¿ya? Porque uno trata también, si uno trata pero uno igual a veces se equivoca, pero no tiene la mala intención de hacerlo, ¿se entiende? Y a ustedes también les va a pasar en sus procesos de práctica y en su docencia del profesor el día de mañana. La baja participación en tareas de liderazgo, ¿ya? Porque siempre hay que incentivar a que sea equilibrado, la directiva ojalá que sea mixta, que no esté marcado por solo las niñas o solo los niños, todos pueden participar y todos pueden tener una participación activa en la parte de formación ciudadana dentro del curso, en actividades de aniversario, en actividades de final de año. Ya no solamente tienen que encargarse o las chicas de la actividad o los varones de la actividad, sino que buscar un equilibrio, ¿ya? Y tratar nosotros intencionalmente ir como mezclando los equipos, las comisiones de trabajo, cosa de evitar también de que haya autosesgo de género, porque a veces como que las niñas se quieren juntar en un solo equipo y hacer una actividad y los niños quieren trabajar, sobre todo cuando son más chicos. Ya después cuando van creciendo, bueno, ahí es distinto, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan en el kinder o en primero básico que las niñas querían estar, todas las niñas juntas y los niños querían estar y como que se separan y se repelen y se odian, ¿ya? Y después cuando van creciendo ya en la enseñanza media como que la interacción y nosotros también podemos ir intencionando que se vayan mezclando, ¿ya? Para que haya una mejor socialización y una mejor interacción entre niños y niñas, ¿ya? Porque el sesgo de género incluso a veces también puede venir de los mismos estudiantes, como les mencioné anteriormente.
¿ya? Erradicar esto de los rendimientos, de las notas, que son mejores para las matemáticas o mejores para el lenguaje, tratar de evitar, ¿ya? Simplemente tu rendimiento es este, o te fue bien en esta asignatura, hay que seguir trabajando en esta otra asignatura, pero no tiene que ver con el género, los resultados, los rendimientos de las diferentes asignaturas, ¿ya? Evitar contenidos disciplinares androcéntricos, ¿ya? Que sobre todo en las temáticas de la historia, en las líneas del lenguaje, en la línea de la ciencia, ¿ya? Tratar de trabajar con una mentalidad bien amplia los temas que están planteados en los programas de sexualidad y afectividad. Recuerden que el programa de sexualidad y afectividad parte desde tercero básico en adelante y los acompaña hasta cuarto medio, cómo trabajamos esos temas, cuáles son las responsabilidades, ¿ya? Evitar todo tipo de discriminación frente a las diferentes orientaciones sexuales o diversidades sexuales que encontramos en nuestras salas de clase, evitar la orientación vocacional estereotipada, ¿ya? Que sobre todo en los octavos, los segundos medios y los cuartos medios, ¿ya? Las carreras son carreras. Si tú tienes las competencias para responder a esos resultados de aprendizaje o a esos objetivos de aprendizaje y eres cercano al perfil de egreso de cada una de esas líneas, perfectamente lo puedes hacer y no pasa por si eres hombre o si eres mujer, ¿ya? Así que hay que tener harto cuidado ustedes, profesores jefes, cuando les toquen los octavos, los segundos medios y los cuartos medios, ¿ya? Y siempre es muy importante que el profesor sea reflexivo, ¿ya? El profesor siempre se está preguntando cómo hice mi clase, qué voy a cambiar, qué voy a modificar, qué voy a incluir. Esta infografía yo la voy a compartir con ustedes, la tengo completa para que ustedes la puedan revisar y la puedan ir leyendo de forma más detenida, para los que quieran profundizar en el tema de la reflexión, ¿ya? Y esto es lo que quería comentarle a ustedes con respecto al marco de la buena enseñanza desde la perspectiva de la línea de la orientación. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto